Hola, buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. Bien, Ceci, bien. Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo les va? Gracias. A Roberto no lo deja entrar. Yo lo había admitido recién a Roberto. Sí, ahora entró y ahora falta Agustina. Hola Laura, Hola, ¿qué tal, Roberto? bien, todo bien. Me alegro. Yo ya lo saco por la voz, alguno. Bien, entiendo que todos deben estar viendo la pantalla, el compartir pantalla. Sí, Bárbara, te veo a vos. Ahora tengo menos cuadraditos, veo a Bárbara, después no veo a muchos más, pero si me asentís con la cabeza, Bárbara, es señal de que todos lo ven. Sí, lo estoy viendo, ¿Vos, Iván. Roberto, también? ¿Gertrudis Sí, también lo ven? Está. Bueno. Se ve. Antes de pegar el último repaso para seguir avanzando, con respecto a ciertas consultas que han llegado a través del WhatsApp, con respecto a la práctica de las organizaciones, la actividad práctica de las organizaciones, de qué organización habitamos, ya evacuamos todas las dudas que me llegaron, no me han llegado más. Así que por eso voy a hablar sobre las organizaciones que me hicieron algunas consultas sobre esa actividad práctica que es de las clases anteriores. La primera consigna decía, defina qué tipo de organización es la institución a la que pertenece. Con respecto a eso había que ver si la institución era no gubernamental, pública, organismos públicos, habían 4, decía, tipos de organizaciones, decía, empresas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y cooperativas. Había que ver a cuál pertenecía. ¿Por qué está esa consulta, esa pregunta o esa consigna? Porque habían algunas que eran públicas y habían otras que eran privadas dentro de las bibliotecas que estábamos, en las que están ustedes inmersos e inmersas. Decía, después menciona 3 ejemplos de cada tipo de organización que tenga relación con la biblioteca de ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas organizaciones? Por ejemplo, el almacén del barrio que les vende los artículos de limpieza es una empresa. Entonces, esa hay que mencionarla porque tiene una relación con ustedes que ¿cuál es? Comprarle los bienes para la limpieza. Había que mencionar 3 ejemplos. Después, decía la 3, describa brevemente los caracteres de la institución que pertenecen a ustedes. Entonces, los caracteres eran cuáles eran los fines y objetivos, las actividades, la división del trabajo. Entonces era señalar, quizás no están todos los caracteres y hay algunos, pero sí hay uno que va a estar en todo, que es grupo de personas. Entonces, en grupo de personas somos la comisión directiva y los empleados o las empleadas. Describen brevemente eso. Con respecto a la consigna 4, señale 3 ejemplos de 3 puestos que existan en la institución. Cuando hablábamos de los puestos,
son las tareas que realizan diferentes personas en nuestra organización. Entonces, quizás no hayan 3 puestos, quizás haya uno solo porque Bárbara hace todo, es la comisión directiva, es la bibliotecaria, es la que limpia y es la que cobra las cuotas. Pero quizás podían llegar a identificar dentro de su organización, si hay más de una persona, qué tipo de puestos tenían. Y la 5 decía, describa una decisión que se haya tomado en su institución, señalando cada una de las fases de la toma de la misma. En la última parte de la clase que vimos en esa, cuando eran las organizaciones, decía que en todo proceso de toma de decisiones bien conducido, deberían sucederse 6 fases, que era recopilar información, identificar cuáles son las prioridades, identificar las alternativas de acción, evaluar los posibles escenarios, la decisión en sí ya tomada y la evaluación de los resultados. Entonces, lo que había que hacer es, por ejemplo, se decidió realizar una venta de números, de rifa, de un lechón móvil que lo iban a cocinar mientras vendían los números. Entonces, la información del problema es necesidad de juntar plata para el funcionamiento de la biblioteca. ¿Cuáles son las prioridades para juntar ese dinero? Bueno, podría haber sido, por ejemplo, realizar un baile, realizar un bingo. Son las posibilidades que nosotros teníamos. Entonces, de esa decisión era describir esas fases. Sencillo, yo estoy dando un ejemplo, quizás no es el apropiado para una decisión que ustedes tomaron, pero puede ser una decisión que tomaron, es realizar los talleres de mediación de lectura. Entonces, ¿cuáles fueron los escenarios que tenían? No se lee en la comunidad, es un escenario. Leen poco. Bueno, era ir por ese lado para describir la decisión tomada. Eso era de la clase que se llama las organizaciones. Ustedes van a ver en la plataforma que la primer grupo de tareas, de apuntes que hay, se llaman ¿qué organizaciones habitamos? ¿Qué organización habitamos? El segundo es las organizaciones, y el tercero que van a ver son las escuelas tradicionales. Y el fin de semana, previendo que hoy vamos a ver esta presentación, que es un repaso, es ver las escuelas de la administración, las escuelas tradicionales. La actividad que hay que hacer, que se la habíamos anunciado con Laura la clase anterior, es enunciar 5 principios, 5 elementos que deberían estar en su organización. De todas las escuelas, ver 5, sacar 5, no necesitamos que sean los 5 principios de Fayol, sacar 5, no. De todas podemos sacar algo y armar 5 nuestras, 5 principios nuestros. Las escuelas tradicionales, entrando en el tema, vamos a ver en esta presentación de una manera resumida a qué nos referimos. Las escuelas tradicionales de administración, nosotros habíamos visto que las 2 primeras que nacen al mismo tiempo son las escuelas clásicas. La escuela clásica está dividida en 2, en la de la administración científica y en la de la administración industrial, que habíamos visto que en el apunte que está colgado había un error que decían las 2 administración científica. Estas escuelas clásicas, que en una está Taylor y en otra Fayol, lo que tenemos que tener en claro que lo hacen este estudio lo hacen desde la ingeniería. Ellos 2 son ingenieros, entonces analizan desde el punto de vista del ingeniero. Y fíjense algo, voy a correr las pantallitas que tengo acá al lado, esperen un segundo. Estas 2 escuelas se dan entre el 1900 y el 1925. La de Taylor, ¿cuál es el análisis? Es un análisis técnico,
que era la optimización de la productividad del trabajo. Recuerden que ellos era la optimización de la máquina, del proceso. Si ustedes van al apunte que tienen de este tema, van a ver que este hombre Taylor es bien mecanicista y lo ve todo desde la máquina, desde la maquinaria, no desde la persona. Entonces ahí estábamos en un tema que después vislumbramos cuál era el problema porque no lo ven a la organización en su conjunto, sino solamente a la parte de la máquina. Fayol, que es de la administración industrial, su foco de análisis también es técnico, pero es la optimización de la dirección y organización de la empresa. Él ya empieza no a fijarse solamente en la máquina, cómo mejorar el proceso, sino que empieza a ver cómo se dirigen los procesos, cómo se dirigen la organización y cómo se la organiza a la organización, a la empresa. Ese es el foco de análisis que hacen uno y otro. Esta presentación está también en el campus, así que no es necesario que tomen nota. No sé si avanza. Ahí está. ¿Cuál es la concepción? La concepción que tiene Taylor es el hombre como una máquina de trabajar, lo que decíamos anterior. Y Fayol, su concepción es administrar, pero el orden, la racionalización. O sea, uno ve al hombre como máquina, o sea, no le importa, sino solamente como el proceso, y el otro ya empieza a ver todo el conjunto de lo que se hace en la organización, pero también sigue siendo pensando en la maquinaria, pensando en el proceso. Cuando decimos máquina y relacionado a la organización, y más a la nuestra, la biblioteca, estamos pensando no en una máquina, sino en los procesos que se llevan adelante, por ejemplo, el proceso de catalogación, de clasificación, de los procesos administrativos que se llevan adelante en la biblioteca, en la organización. Fíjense, Taylor lo que plantea, esto es un resumen de lo que estuvimos charlando en las clases anteriores, plantea que se obtiene una administración donde se planifica lo que se debe producir y se controla para que así suceda. Entonces, se planifica lo que se debe realizar y se lo controla para que eso suceda tal como lo hemos planificado. Se racionaliza la relación del hombre con la máquina y la cercanía entre las máquinas, que como resultado eliminaron tiempos y transportes inútiles. Aplicaron normas de control de calidad, se obtienen estándares de tiempo por pieza, capacitación adecuada al operario e incentivos y pagos a destajo. ¿Qué significa? Mientras más produzco, más cobro. Cambia el antiguo sistema de control de capacidades generales por uno solo, que es la supervisión funcional. Él lo que estudia es cómo mejorar el proceso, cómo mejorar los tiempos. Entonces, si el proceso tenía que continuar en otra máquina, esa máquina debiera estar lo más cerca posible para ahorrar tiempos. Lo llevamos a la biblioteca. Si nosotros estamos en el proceso de clasificación, de catalogación, y después vamos a clasificar, o viceversa, el que lo hace tiene que estar en cercanía para ahorrar el tiempo necesario y optimizar ese tiempo, optimizar recursos. Taylor es muy hacia la máquina, no le interesa tanto el hombre, sino es ver cómo mejorar ese proceso en la máquina de producción, en la línea de producción que había. Fayol va a empezar a sistematizar el comportamiento del gerente. Él pensaba que las prácticas del administrador debían seguir ciertas normas.
Y esas normas se pueden identificar y analizar, o sea, esas conductas, esos patrones, se podían identificar y analizar. Él empieza a crear una nueva doctrina dentro de la administración y su gran aporte son los 14 principios que él enuncia y que es el gran aporte a la administración. Los 14 principios que él va a aportar era dividir el trabajo, la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad. Recuerden que la autoridad se concebía como el derecho de mandar y obedecer, y dado que el que manda tiene el respaldo para hacerlo, yo lo considero que él puede mandar, entonces dentro de la organización había un obedecimiento a ese mandato que él daba. El otro era la disciplina, que la disciplina eran, si ustedes recuerdan, la manifestación exterior del respeto. O sea, había disciplina porque yo respetaba al otro porque consideraba que era un buen jefe, que las convenciones eran claras y equitativas y que la sanción era prudente al aplicar, que era justo. O sea, esto de la disciplina también viene con la justicia y con la obediencia. El otro principio, otro de los principios, eran la unidad de mando y la unidad de dirección que establecían, la subordinación del interés general al interés particular, o sea, el interés de la biblioteca, de nuestra organización, está por encima de los intereses nuestros como comisión directiva o como empleados de la biblioteca, como bibliotecarias o bibliotecarios. Nuestro interés está por debajo de ese interés mayor, que es lo que la organización pretende. La remuneración al personal era otro de estos 14 principios administrativos que establecen. La jerarquía, que había una cadena de mando. El orden, la equidad, la estabilidad del personal. Él ya empieza a incorporar el concepto de estabilidad, de que si había estabilidad garantizaba un mejor funcionamiento. La iniciativa y la creatividad, la iniciativa y la creatividad que pudieran tener, la unión del personal y la centralización. Esos eran los 14 principios que Fayol enunciaba. Recordemos, la administración científica y la administración industrial, estas dos escuelas son a la par. Ellos son ingenieros y estudian a la administración, empiezan a hacer aporte desde el punto de vista de su formación. Sí, estamos hasta ahí, no veo a nadie. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estamos acá ¿Sí? escuchando. Ah, hasta ahí los veo. Porque al compartir la pantalla se me pierden a poder verlos. Ahí veo a Erika, a Débora y a Bárbara. Y a Laura. Sí, bien. se escucha, Iván. Se escucha bien. Ustedes díganme, ¿se entendió? Estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos, de lo que vimos en las anteriores 2 clases, a través de una filmina. Las relaciones humanas. Las relaciones humanas de esta escuela, 1925-1935, lo teníamos a Elton Mayo como el protagonista de esta escuela que está. Recuerden que él lleva sus estudios, yo los conté, creo, en un momento, en una fábrica de teléfonos de Chicago. Y él analizó cómo influían las condiciones ambientales en el rendimiento. La luz, el calor, los olores, la temperatura, los colores. Empieza a hacer ese tipo de análisis. Su foco de análisis es humanístico. Fíjense que ya empieza a cambiar. Los otros eran técnicos, su análisis es técnico y él es humanístico. Él su análisis lo va a hacer desde la sociología y la psicología, ya no desde la ingeniería.
Su foco de análisis es la investigación de los procesos psicosociales en los ambientes laborales. Esto, como yo les decía recién, de estudiar cómo influye temperatura, colores, la luz, en el rendimiento de los trabajadores. Ahí vamos, hay cambio. Su concepción, ¿qué plantea? El comportamiento social es la base del desempeño laboral. O sea, que el comportamiento social va a ser preponderante para el desarrollo de los procesos dentro de nuestra organización en el desempeño que van a cumplir ellos en sus labores diarias. Es sumamente importante lo que empieza a hacer Elton Mayo porque destruye la teoría clásica, empieza a destruir lo que planteaban en algún momento Taylor y Fayol de esta motivación exclusivamente económica. Recuerden que en contra de Taylor es el que plantea que el dinero no es lo único que motiva. Dice que en especial lo psicológico y lo sociológico también pueden motivar y no necesariamente tiene que ser un incentivo en plata. Nuevas bases con mayor participación plantea por parte de los empleados, de los obreros, que al tener mayor participación van a distender los conflictos y motivan el sentido cooperativo. Empieza a ser una organización más horizontal. No va a contraponerse con las relaciones autoritarias. El foco de atención lo pone en el grupo y todo individuo, recuerden, necesitaba pertenecer a un grupo de trabajo y que todo grupo tenía un líder. Esto lo charlamos la vez pasada. Todo el grupo tenía un líder que no necesariamente era el supervisor o el jefe, podía haber un líder dentro del mismo grupo de trabajo de los empleados. Entonces, habían otras motivaciones, otros incentivos que no iban solamente por lo económico, también había esto de que los líderes no necesariamente tenía que ser el jefe. Él lo que va a proponer son técnicas menos operativas, pero va hacia el clima de cordialidad, va hacia la horizontalidad, que los incentivos no sean solamente económicos, sino también sociales, participativos, otro tipo de incentivo. Empieza a concebir esto. Fíjense, estamos entre 1925 y 1935. Hay que tener en cuenta la época en la que se están desarrollando y que está realizando este estudio Elton Mayo. O sea, empieza a verlo desde ese lugar. Hasta ahí nosotros tenemos 3 escuelas tradicionales, que son las 2 escuelas clásicas, la de la administración científica y la industrial, que van a la par con Taylor y Fayol, y de repente aparece Elton Mayo, este muchacho desde la sociología, y empieza a ver que no todo es como creían, todo estructurado, que se podía pensar en organizaciones más horizontales. De hecho, las ONG, las bibliotecas, otros grupos, otras asociaciones, son horizontales. Ustedes fíjense cómo es la comisión directiva de las instituciones donde ustedes están. No es una comisión directiva en donde el presidente dice qué y se hace. Siempre son decisiones que se consultan, que se charlan. O sea, por lo general se tiende a esa horizontalidad. No es que sea una imposición. Que puede haber alguna que sí sea así, seguramente puede haber una excepción, pero la generalidad va hacia ser horizontales, hacia ser un grupo, un equipo de trabajo. Llegamos a 1935 con la escuela, esperen que corro, con la escuela de la sociología y la psicología, llegamos al humanismo industrial.
1935, 1950. Ya empezamos a estar en este lapso de tiempo que va desde el primer cuarto de siglo pasado a la mitad. Las dos escuelas, tanto la sociológica como la psicológica, el foco de análisis es conductista y humanístico. ¿Qué va a hacer esta escuela? Estudiar la conducta de las personas y los grupos en relación a la motivación y al liderazgo. Pone el foco de análisis en lo humano, estudia conductas, estudia la relación entre ellos, la motivación entre las personas, entre el grupo que tenemos adentro de la organización. ¿Cuál es la concepción que tienen? Los precursores de estas ideas, la concepción es que con la sociología se puede explicar el desempeño y la satisfacción. Y vienen desde otro campo, que es desde la sociología también. Vienen desde ese lugar, desde la psicología. Recuerden esto que yo hago hincapié, desde qué lugar estudia cada uno estas escuelas. Dentro de la escuela sociológica van a encontrar diferentes variables de conducta y del comportamiento grupal, pero en una dimensión informal. Sus aportes son importantes en la materia de la participación, de cómo se estructuran los grupos y de el liderazgo. ¿Qué pasa? A partir de los aportes que hacen estas escuelas, la escuela sociológica sobre todo, las organizaciones empiezan a tomar en cuenta esto del comportamiento de las personas, de cómo se comportan para poder explicar la conducción y mejorar la conducción de la organización. Con respecto a lo sociológico, con respecto a la escuela psicológica, lo que van a permitir son dar respuestas a las actitudes y a los conflictos que se dan entre los individuos. ¿Y para qué? Para mejorar esos problemas que se dan en la empresa, porque ellos interpretaban cuando se generaban estos conflictos, analizándolos, que estos problemas repercutían en la empresa, entonces si los analizaban, podían lograr mejores resultados teniendo en cuenta qué pasaba con lo psicológico. Y acá, yo no sé si se acuerdan que habíamos hablado de las transacciones que habían paralelas y bloqueadas, que había una cuestión del ego, que la persona tenía tres formas de comportarse con el ego. El ego cuando era ego como un niño, ego como un adulto y ego como un padre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y que si las dos personas, jefe y administrativo, tenían el mismo ego, la transacción, esa comunicación estaba bloqueada. Pero si uno se comportaba como adulto y el otro como niño, en esto de quién obedece y quién no obedece, había una comunicación y era una transacción paralela. Eso lo van a encontrar en el apunte que ya tienen de este tema. Y llegamos, no sé cómo estamos con el tiempo, pues yo me largué a hablar y como no veo el reloj de la compu, estamos bien. Todavía tenemos un tiempito para después hacer el recreo. Hasta acá se viene entendiendo lo que venimos hablando, ya lo hablamos esto, estamos haciendo un repaso. ¿Se viene comprendiendo? Sí, sí, viene. Sí, Iván, se comprende. Se comprende. Bien, estamos, Sí. vuelvo a repetir, venimos repasando lo que ya hemos visto. Acá hago un parate y les digo, si nosotros en la actividad que tenemos que hacer para esta clase, tenemos que hacer 5 principios o redactar 5 principios, 5 caracteres. De acá, ¿podrían haber elegido alguno ya? ¿Podrían haber redactado alguno?
pueden hablar, ¿eh? No es necesario que se queden callados. Profe, no entiendo la consigna. En la tarea que íbamos a hacer, Débora, para esta Sí. clase, había que redactar 5 principios o 5 caracteres o 5 elementos que ustedes tomarían de las escuelas, de todas estas escuelas, para su organización. ¿Qué pueden Por haber ejemplo, tomado hasta el momento de lo que vimos? por Un ejemplo, carácter, un principio. puede ser la parte de, tendría que ser como la jerarquía, puede ser, Bien, del puede ser establecimiento de jerarquía. a ver, yo si encuentro la hojita, porque yo lo tengo en mis apuntes y no. Yo lo Está había bien, pero tomado. eso que estás diciendo, Débora, sería uno de esos principios, sería establecer jerarquías dentro de la organización. ¿Por qué está bueno eso? Porque al establecer jerarquías también establecer responsabilidades. Claro, Entonces no es la misma responsabilidad que vas a tener vos como bibliotecaria, ¿sí? Que la jerarquía que va a tener el coordinador de todos los bibliotecarios de tu biblioteca, claro. como el del presidente de la El biblioteca. presidente y su función puse yo, el personal de limpieza, por ejemplo puse Luis y mantenimiento en la biblioteca que hace la electricidad. Yo que estoy Bien. como en la parte de la biblioteca. Como Está bien, ahí función. ya tendrías bien ya definido un principio, un carácter o un elemento, es el establecimiento de jerarquía. Perfecto, Débora, es Como un división ejemplo. de trabajo puse yo, ¿Cómo, perdón, Débora? como división de trabajo. Bien. Sí, perfecto. Perfecto. En el chat, Todo el resto tome nota que lo que está diciendo Débora está fantástico. Así que tomen nota de lo que va haciendo. Está bien. en el chat están, agregan comunicación, preguntan sobre división de trabajo también. ¿Qué más? División de trabajo, división de trabajadores, orden. Eso es lo que mencionan en el chat. Ahí leo, Agustina pone división de trabajadores, división del trabajo para cada trabajador, o sea, una función asignada a cada trabajador. Sí, está bien eso. Y ahí aparece otro mensaje, ¿no es cierto? Al orden de trabajo, sí, eso sería. A la disciplina, a la dirección, también. El control de tarea también. Puede ser, perfecto. También pueden poner los incentivos. Fíjense que venimos hablando de incentivos que no necesariamente tienen que ser económicos para el mejor desempeño organizacional. Entonces también pueden pensar en algún establecimiento de incentivos por tareas logradas. No sé, si logramos tener la atención al público, que lleguemos a los 100 socios y se presten 100 libros en la semana, tenés un día de franco, no sé, por decirlo, o sea, algo que no sea netamente, o tenés otro, entrás más tarde. Pequeños incentivos que no necesariamente tengan que ser económicos. En el chat de YouTube, Edith agrega inclusión, atención a la diversidad, atención a las dificultades y coordinación. Muy bueno eso que estás diciendo. ¿Lo repetís, Laura? Sí, inclusión, atención a la diversidad, atención a las dificultades y coordinación. Y hoy más que nunca la atención a la diversidad es sumamente importante. Qué bueno que lo trajo a través del canal. Es sumamente importante. Sumamente importante. Qué buen aporte que hace la colega desde el chat del canal. Bueno. Está... ¿Para qué cierro acá? Esto está.
Fíjense, llegamos a las escuelas neoclásicas. Y cuando llegamos a la escuela neoclásica, surge también paralelamente a la escuela sociológica y ¿cómo es que se llama? Y psicológica. Estamos hablando de la mitad también del primer cuarto de siglo pasado para adelante, hacia el medio siglo, 1925-1945, y acá lo que estamos observando es que su análisis vuelve a ser técnico. Retoman ciertas cosas de Fayol y Taylor. Estos eran los continuadores de Fayol y Taylor. Su foco de análisis va a ser la optimización de las operaciones dentro de la organización y el sistema cómo se organiza. Ellos vuelven a ser ingenieros los que están en esta línea estudiando. ¿Recuerdan que yo les dije Taylor y Fayol es un análisis de una escuela en donde son ingenieros y después aparecen los humanistas, aparecen los sociólogos, los psicólogos, empiezan a analizar. Su foco de análisis vuelve a ser técnico y se da paralelamente a las otras dos escuelas, pero ya con una mirada un poco más de avanzada que a principios de siglo. Fíjense, aparecen dos términos nuevos. Su concepción, ingeniería industrial como base de la eficacia y la escuela neoclásica de la eficiencia. ¿Qué conceptos? Eficacia y eficiencia sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ¿qué sería lo primero? ¿Ser eficaz o ser eficiente? O si una va en relación con la otra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? Abran micrófono, empiecen a opinar. ¿Quién se anima? A ver qué le parece que es ser eficiente y qué es ser eficaz. ¿Nadie se anima? En el chat no aparece nada. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? ¿Quién se anima a contarnos? A ver ahí. Se escuchó que hablaron. A ver, eficacia puede ser el poder resolver situaciones inmediatas. Perdón, Maggie, no te escuchamos, se cortó justo. Qué bueno, así no se está adivinando, por favor. O sea, dije que eficacia podía ser cuando uno resuelve situaciones rápidamente. Bien, eficacia. Mira, dijiste algo importante, Maggie. Cuando resuelve algo Rápidamente, de manera rápida. Correcta. Claro, o sea, entonces, la eficacia, para que se comprenda, es la relación entre el objetivo que me propuse y el logro. Yo soy eficaz si lo que yo obtengo es muy cercano al objetivo o es el objetivo. Ahí soy eficaz. ¿Sí? Entonces, yo soy eficaz si mi objetivo es llegar a tener 100 socios activos en la biblioteca y logro tener 100 socios activos, logro tener 99 socios activos que pagan la cuota. Ahí estoy siendo casi 100% eficaz. La relación objetivo con la relación logro, o sea, lo que yo establecí con lo que alcancé
Si eso se acerca a pleno, es que soy altamente eficaz. Ahora, la eficiencia es el logro que yo obtengo, el resultado logrado, con los insumos que consumí para lograrlo. Ejemplo, vamos a ir a un ejemplo porque nosotros tenemos bastantes cuestiones tangibles dentro de lo que hacemos en la biblioteca. Pero, a ver, para ejemplificarlo, nosotros logramos limpiar el salón de la biblioteca optimizando esos recursos, entonces somos eficientes. Nosotros logramos que limpiemos la biblioteca con el menor gasto de lavandina o con el menor gasto de los insumos para limpiar. ¿Y eso cómo lo puedo lograr? Porque hago una buena campaña entre los socios que cada vez que ingresan se limpien los socios y socias, se limpien los pies afuera, que no tiren los papeles al piso, que tiren todo en el tacho. Entonces yo logro con los insumos, a partir de un montón de campañas, de cuestiones sociales, y logro limpiar el salón con lo justo. O sea, hago que el líquido para el lampazo, que la lavandina use lo menos posible y cubra todo el salón. Ahí estoy siendo eficiente. La eficacia va entre los objetivos y lo que yo logré. No quiero traer ejemplos de hoy a la mañana con esto de eficiencia y eficacia, porque ha sido una mañana triste la de hoy, la de 7 a 9, así que no vamos a traer los ejemplos porque ahí sería más fácil, así que lo vamos a tratar de llevar al plano de la biblioteca. Entonces, yo soy eficaz si los objetivos que yo me planteé, cuando yo veo todo lo que hice, logré alcanzarlos, estuve muy cerca, entonces soy altamente efectivo. Si yo no logré los objetivos y no estuve ni cerca, soy poco eficaz. Lo que tenemos que tratar de llegar es a ser lo más eficaces posible. Entonces yo tengo que ser eficiente en los procesos para lograr eficacia en el resultado. Eso para que se entienda lo que plantea la escuela neoclásica. Gente, hacemos un recreo porque no me da más la garganta, si voy a buscar agua y nos volvemos a encontrar en un ratito. Calienten el agua para el mate, vayan al baño y nos vemos en un ratito de nuevo acá. Y 10 a más tardar empezamos. ¿Ok? Sí, profe. Sí, ¿Listo? profe. Bueno, Sí. ok. Se hacen unos silencios, ¿viste? No sabes si están, no están, si se colgó internet, si no. Bueno, recién explicábamos lo que era la eficacia y la eficiencia. Son dos conceptos que van a estar siempre presentes en las organizaciones. La eficacia, esto de lograr el resultado que pretendemos en los objetivos, entonces es esa relación objetivos con los resultados logrados. Mientras más cerca están, más eficaces somos, y la eficiencia va del lado de cómo en el proceso optimizo los recursos para los insumos y los resultados logrados. Bien, la escuela neoclásica plantea estas dos cosas, la eficacia y la eficiencia. Ser eficaces para lograr los resultados esperados, lograr a través de la eficiencia en el proceso. A ver, avanzamos. Bien.
acá, como habíamos dicho la vez anterior, la escuela neoclásica lo que busca es dar respuesta a los problemas de la dirección de las empresas, modificando y adaptando las técnicas clásicas que habían, que toma los parámetros de Fayol y Taylor, a la automatización que los cambios tecnológicos vienen a plantear. Imagínense, ya llevamos 50 años del siglo y las dos primeras escuelas clásicas empiezan allá por el 1900, finales del siglo XIX, cómo avanzó la tecnología. Las funciones del administrador corresponden a los elementos de la administración que Fayol definió con la aparición actualizada de las funciones que constituyen el proceso administrativo. ¿Qué va a aparecer acá en esta escuela neoclásica? Va a aparecer planeamiento, organización, dirección. O sea, la administración, no se entiende la administración sin que hayan organizaciones. Y la administración está constituida por el proceso administrativo. Ese proceso administrativo que lo desarrollamos todos, este proceso administrativo es hasta para administrar nuestro hogar, nuestra pequeña empresa, nuestro pequeño proyecto, todo está a través del proceso administrativo establecido. Planear, organizar, dirigir y controlar. Y este proceso es un proceso cíclico, es un proceso que comienza planeando, organizamos, dirigimos para que se ejecuten esas tareas y se controla lo que se hizo. Y ahí donde se controla, se corrige y se vuelve a planear, a dirigir, a organizar, dirigir y controlar. Evalúo otra vez y así es un proceso dinámico y cíclico. Esta escuela no solamente va a tomar la parte formal, también toma lo informal, y eso es lo importante porque ya la empieza a ver a la organización como un conjunto no solamente de procesos, sino también como la parte humana empieza a tener. Este enfoque es importante porque viene a sumarle a las dos escuelas clásicas de la administración industrial y científica, lo de Henry Fayol y Frederick Taylor, viene a sumarle esta otra vueltita de tuerca en ver la parte humana también. Ahí terminamos con esta escuela que es contemporánea a la escuela psicológica y a la escuela sociológica, pero que toma las bases de Taylor y Fayol. Empieza con esa premura y le da una vueltita y empieza a incorporarle algo que le saca a los sociólogos y a los psicólogos de sus aportes. La escuela estructuralista, al que tenemos como mentor de la escuela, o uno de los mentores, es Max Weber, que es el que va a hablar de la autoridad, que la autoridad era el poder más la legitimación. Weber, el foco de análisis de esta escuela estructuralista, estamos hablando de casi 50 años, la primera mitad del siglo pasado, el foco de análisis es sociopolítico. La justificación de una teoría política y de control social en ámbitos organizacionales. Recuerden, autoridad. Él tenía el concepto de autoridad que era poder más legitimación. Poder, la facultad para poder dar órdenes, y la legitimación estaba dada por una escala de valores. La concepción, la organización social como máquina regulada por la fuerza de las normas, y él, Weber, lo que empieza a tomarse, o desde el punto que lo ve, es desde lo psicosocial también.
¿Qué hace? ¿Qué fue lo que vimos nosotros en las clases? En las 2 clases anteriores. Crea el primer intento de elaborar un modelo integral para poder explicar y normar los aspectos de la organización. Él empieza a ver una elaboración de un modelo, ¿sí? Imagínense de un modelo. ¿Cómo estaba la estructura de la organización? ¿Cuáles eran los procedimientos que tenía que hacer cada parte de la organización? ¿Qué áreas participaban? Él empieza a ver eso y se basa en conductas racionales, en conductas que sí o sí, para alcanzar esos objetivos, tenía que haber un amalgamar todo, no solamente la estructura, sino también la parte humana. Y fíjense algo importante que no habíamos puesto en la clase, es que las órdenes se entregan en forma escrita y solo la reciba quien debe recibirla. Una soncera, pero fíjense, la orden se entregaba de forma escrita en un papel, usted tiene que hacer esto, y solamente se le entregaba al que tenía que hacerlo. No era que se la entregaban a el jefe de mantenimiento, el de mantenimiento al subjefe de mantenimiento, y iba pasando, no. La orden iba directa a la persona. Disminuían la cantidad de errores que esto podía ocasionar. Y ustedes recuerden una cuestión, que siempre lo que plantea Weber es esto de autoridad. Autoridad era poder más legitimación. La facultad que yo tengo para hacer cumplir las órdenes es el poder. Y la legitimación está dada por el grado en el que miembros de la organización comparten esta escala de valores. Eso era estar legitimados. Y Weber, recuerden que hizo, establecía 3 clases de liderazgo, que uno de esos liderazgos era el liderazgo tradicional, que las órdenes impartidas se aceptan por tradición, por costumbre. Ese era un liderazgo tradicional. Yo hago algo porque todo el tiempo se hizo así, se venía haciendo así y es costumbre. Un liderazgo carismático había, que es cuando el líder es obedecido por la influencia que su personalidad tiene sobre nosotros. Entonces yo acepto ese liderazgo carismático porque su influencia sobre nosotros, su personalidad hace que yo lo obedezca. Y habíamos dado diferentes ejemplos de estos liderazgos en la clase anterior. Habíamos hablado de futbolistas, de deportistas en general, de Pepe Mujica, habíamos hablado del expresidente uruguayo. Y el tercer líder que plantea Max Weber es el líder burocrático, que es aquel que es obedecido porque su poder proviene de las normas de la organización. Y se acuerdan que habíamos hablado de lo que a nosotros nos parecía burocrático ahora, no era tan así en algún momento, que como este término fue cambiando o su apreciación fue cambiando. Y habíamos dado algunos ejemplos de la administración. Esto es con respecto a Max Weber con su escuela estructuralista. Ya vamos terminando y nos aparece la escuela de la teoría de la organización. Yo en la clase escrita que está en la plataforma les había puesto de 1946 y sin una fecha de cierre. Aproximadamente es hasta el 60, 70, no hay una fecha así que sea entre ese plazo sí o sí. Puede ser un poquito más, yo le puse 60 para que me quedaran todos los cuadraditos con los números ahí. La teoría de la organización, su foco de análisis va a ser conductista organizacional. Acá es donde aparece el hombre administrativo. Si ustedes van a los apuntes que ya tienen, es el hombre administrativo el que empezamos a ver ahora,
a diferencia del hombre económico. Eran esas dos concepciones que habían. Se pone énfasis en el objetivo, en la toma de decisiones y en la comunicación y en los conflictos. Ese es el foco de análisis que va a tener la teoría de la organización. ¿Quiénes son representantes de esta teoría? Herbert Simon, que es el premio Nobel de Economía de 1978, James March y Christopher Bernard son exponentes de esta. Importante el aporte que hace Herbert Simon, quien fuera en el 78 el premio Nobel de Economía, por sus estudios en administración, obviamente. Y fíjense, ¿cuál es la concepción? El concepto del hombre administrativo en contra del hombre económico que buscaba maximizar los beneficios. Bien, ¿qué considera en la teoría de la organización? Que lo más importante es la toma de decisiones. Eso es lo que consideran más importante. Proponen un modelo integral que va a explicar el comportamiento del fenómeno en la organización con un análisis de las diferentes funciones que componen y su relación de interdependencia que van a tener. Lo más importante es que ellos plantean un hombre administrativo a diferencia del hombre económico. Y fíjense algo más, proponen una metodología con un rigor lógico mayor que trate la estructura jerárquica de la información, del control, de la operación, en reemplazo de esos principios que habían al comenzar el siglo sobre administración. La estructura es sumamente importante para ellos. ¿Cómo está definida la estructura jerárquica? ¿Quién depende de quién y a quién le compete hacer cada cosa? Maricel, ¿es consulta o se te activó el micrófono? Parece que se activó. Ahí la silenciamos. Pobre Maricel, la silenciamos. Bien, importante escuela de la teoría de la organización, lo que les decía anteriormente. Hombre administrativo en contraposición al hombre económico. ¿Qué es el hombre administrativo? Es un ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios. Solamente eso, obtener resultados satisfactorios. El hombre económico, ¿qué busca? Busca obtener la maximización del beneficio. Esa es la gran diferencia entre hombre administrativo y el hombre económico. ¿A qué arriban las conclusiones tanto Chester Bernard, Herbert Simon y James March? ¿A qué? Lo que decía recién, un modelo integral para la organización. Ni los organigramas por un lado, ya habíamos hablado en la clase anterior de los organigramas, ni los grupos por los otros, sino una síntesis de todas las teorías. Organigrama y personas, empiezan a ver las dos cosas. Se propone un modelo para fijar los objetivos de la organización, un modelo para analizar el proceso de la toma de decisiones, un modelo teórico para analizar la conducta, la participación, el conflicto, la autoridad, la comunicación, todo lo que podía llegar a influir en la organización, y se propone un modelo con mayor rigor lógico para el tratamiento de la estructura jerárquica. Ellos van a establecer esto que es sumamente importante del organigrama. ¿Qué es el organigrama? Es este mapa de la organización en donde yo sé cómo está estructurada. Entonces, el organigrama de mi organización tiene la comisión directiva, dentro hacia abajo de la comisión directiva está el encargado de la biblioteca, después salen los bibliotecarios, la gente de limpieza, de mantenimiento. Es el mapa de mi organización, es el organigrama. Es como yo la puedo ver. Yo veo el organigrama y sé
cómo funciona mi organización, quién es el responsable de cada cosa y quién se va a hacer cargo de esas cosas. Y eso es lo importante que yo tengo en el organigrama que me aporta con mayor rigor esta escuela. Esta, que es la escuela de teoría de los sistemas, esperen que me pasé, ahí estamos, que va del 50 y al 70, es sistemático su análisis. Busca desarrollar una herramienta que sirva para todos y que sea una comprensión de los sistemas complejos, o sea, una herramienta conceptual que todos la entendamos y que sirva para entender esos sistemas más complejos. Su concepción es el holismo, la integralidad, la visión global de todo. Y acá empieza, cuando hablamos de la teoría de sistema, es porque empieza a aparecer también algunos conceptos de la informática, de la computación. ¿Quién es uno de sus referentes? Es Ludwig Bertalanffy. Tiene un nombre re difícil, por eso evito pronunciarlo, a Ludwig. Él, ¿qué buscan? Y su grupo de colaboradores cambian la visión del análisis de la organización, porque la consideran como un sistema con distintos niveles. ¿Y qué van a plantear? Que un subsistema puede estar a la par de otro subsistema, pero no del sistema en general. Entonces empezaba a hacer una división. Ustedes lo vimos como subsistemas a estos en distintos niveles. Este enfoque busca ayudar a explicar cómo es el comportamiento de la organización en el conjunto, y algo importante que sucede con esta escuela es considerar el medio ambiente. Esto es sumamente importante porque hay más enfoques que empiezan a trabajar articuladamente. Supone que existen varias estructuras dentro del sistema y que se puede encontrar en ella a su vez distintos niveles de estructuras más, a lo que llama subestructura o subsistema. Yo le había dicho subsistema. Y que esas relaciones empiezan a darse entre sí. Y fíjense a qué voy con esto para que se entienda la diferencia con la escuela anterior de la teoría de la organización. La teoría de la organización hablábamos de organigramas. Teníamos un jefe acá, la comisión directiva, que de abajo estaba el encargado de la biblioteca, que abajo estaban los bibliotecarios, que estaban el personal de mantenimiento. ¿Y qué pasaba? Bajaba todo la línea, o sea que de la comisión la orden bajaba acá, o la sugerencia bajaba a este y de este a los otros. Acá lo que plantea es que pueden haber relaciones entre el bibliotecario que estaba acá abajo y la comisión directiva, o sea que las relaciones no necesariamente son esas líneas que bajan y que marcan quién depende de quién. También pueden haber esas subestructuras entre relaciones entre ellos, porque lo que busca es adaptarse a la demanda externa. Entonces es importante porque esas interacciones entre la organización y el medio ambiente pueden modificar los objetivos. Y fíjense una cosa, es más lógico que el contacto con el medio ambiente externo, con la comunidad, lo tenga el bibliotecario, o lo tenga el personal de mantenimiento, el que, no sé, corta el césped, tenga una relación que pueda ser importante, que la informe directo y no que vaya de uno a otro, sino que sea directo. Eso es la teoría de sistema. La teoría de sistema es que también hay otras relaciones que van más allá de la jerarquía. ¿Y qué tiene de importante la escuela de la teoría de los sistemas? Es que incluye al medio ambiente. Dejé de compartir, ¿no? Sí, ahí nos vemos. Sí. Bien, ¿se entiende esto? Entonces volvimos a ver las escuelas, cuál era el aporte
más importante que nos iba realizando desde su postura. Algunos pusieron en énfasis la cuestión de la máquina, del proceso, cómo hacerlo más eficiente. Imagínense qué pretendían después de la revolución industrial, era mejorar los procesos de las organizaciones. Entonces, todo lo enfocaban en la maquinaria, en ese tema de cómo hacer el proceso según Fayol, para mejorar, ¿qué cosa? Los resultados. Ya recién a mitad de siglo empiezan a aparecer estos conceptos de eficacia y eficiencia. Me empiezo a quedar sin voz. Pregunta. ¿Se consideran eficaces en sus organizaciones? ¿Consideran que, de acuerdo a los objetivos que tienen planteado, lo que han logrado está cerquita? Bárbara, vi que revoleaste los ojos. No sé si eso es bueno o es malo. Si estamos cerca o no. Creo que sí. Cuando hemos hecho alguna cosa para, digamos, con la bibliobici que usted me dice, el objetivo era visibilizar de nuevo la biblioteca, porque se dejó de usar por el tema del Google, por el tema del Internet, y la biblioteca hace visibilizarla de nuevo y va más gente de nuevo a la biblioteca, tener más socios. O sea Para que mí, considerás que entonces con eso lograste una parte. O sea, sí. con esa medida ha sido altamente eficaz porque lograste eso. Ahora, hay otras también, bueno, ahí alguien dijo falta un poco, Delia, de la Biblioteca Popular. Un poco que. La Corona. Claudia también falta un poco. Bien, o sea, pero una consulta, Bárbara, ¿qué otra acción realizan para visibilizar la biblioteca y que haya vuelto a tener usuarios y usuarias? Los cafés Aparte de literarios. eso. Los cafés literarios. Bien. Y Y va distintas gente al actividades. café. Sí, sí. Y este ¿Sí? año no tanto, porque con el tema de la pandemia es como que hay que volver de nuevo a hacer todo un trabajo, pero en el 18 y 19 se hicieron cafés todo el año, 1 o 2 cafés por mes, y la gente ya estaba acostumbrada a que ese día estaba el café y iba. Después pasó lo de la pandemia y medio como que ahora hay que volver a trabajar como para que se vuelva a retomar todo ese trabajito que habíamos hecho. Y después también Claro. tenemos otra actividad anual, que es la Expo Articultura que hacemos de la biblioteca, donde convocamos a los artistas locales, escritores, pintores, escultores, todos aquellos artistas que no están visibilizados en otra parte, porque acá hay muchas ferias de artesán, todo eso, pero no de los artistas que hacen otras cosas. Entonces, desde la comisión salió a hacer esta Expo Articultura todos los años, donde se invitan a todos los artistas locales de la comunidad, de acá de la localidad. También ahí se visita un montón la biblioteca, como una Es actividad. sumamente importante encontrarse todos los artistas y actores, ¿no? Sí. Culturales. Es sumamente importante hacerlo. Ahí en el chat pone Claudia, creo que era, no, Delia. Nos está costando con los adolescentes. Una gran pregunta. ¿Qué hacen para los adolescentes o por los adolescentes? ¿Todos tienen ese inconveniente con los adolescentes? Pueden escribir en el chat, ¿eh? ¿Todos tienen el inconveniente con los adolescentes? ¿Les está costando la vuelta o tenerlos como usuarios ahí potentes, latentes? Sí, 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 es difícil porque ellos hacen los trabajos desde el celular, desde la compu, entonces no llegan.
por ahí llegan buscando las sagas o las mangas. Es difícil, sí, ese es un tema. Lo hablamos la vez pasada del manga, ¿no? Charlamos esto de poder incorporar mangas. Sí, yo le Claudia pedí a la dice que les cuesta. En realidad concurren solo para, claro, para el fin que tienen, que es terminar la tarea, realizarla y listo. Es un tema poder articular con las instituciones educativas también. Es sumamente importante poder estar vinculados ahí. Sara, ¿ibas a hablar? Se te prendió el... Sí, iba a comentar sobre, yo, bueno, estoy haciendo el curso, no estoy trabajando en la biblioteca, soy de Barbarco, y bueno, acá tengo una biblioteca, pero sí falta mucho eso, o sea, no sé, hace un par de meses que no voy, o sea, desde que pasó lo de la pandemia, pero, o sea, se da muy poca utilidad, o sea, falta mucho trabajar eso, de que del usuario, o sea, que vuelva el usuario a usar el libro. E incluso en el pueblo hay gente que no tiene internet, y en la biblioteca sí lo hay, pero tampoco se ha trabajado desde ese lugar como para los chicos que estudian, todo eso. O sea, falta reactivarla, como. Delia, mira, acá aporta también Sara, sumando a lo que decís, que Delia dice que hemos realizado talleres de dibujo literarios, pero van 2 o 3. Eso que trabajamos con una joven que los invita, pero cuesta. Sí, Sí. cuesta, la verdad que cuesta. Sí, por ahí hay que ver cuáles son las herramientas que atraen o de qué forma atraen adolescentes, porque no hay una sola fórmula. Quizás lo que le da resultado a Bárbara en Rincón, a vos, Sara, en Barbarco, no te da resultado y hay que ir por otra fórmula, por otro proyecto, por otra propuesta. Creo que hay que entrar a través de las escuelas también, de las instituciones, o sea, poder trabajar articuladamente. Creo que ahí es un punto que no nos debemos aislar y salir a buscar a los jóvenes, porque ya estamos viendo que no vienen. Eso ya lo sabemos. Entonces Sí, tenemos sí, que tal cual. salir a buscar qué pasa afuera de la biblioteca. Esto que por ahí lo Claro, planteaba Hatuf en la bibliotecología social, Laura por ahí va a poder hacer algún aporte en esto, de salir a buscar afuera al usuario. ¿Por qué no entra? Entonces ahí hay que ver otras estrategias. Sara, ¿y estuviste en la feria del libro de las de ovejas? las ovejas. No. Vi a la profe, una de las profes la veía que estaba ahí, pero no, porque No como yo no pudiste. estoy en la biblioteca trabajando y he pedido a ver si, o sea, porque con el curso me ha servido un montón incluso de ideas de otras chicas de las bibliotecas, cómo empezar a atraer al socio, cómo ir trabajando, porque por ahí, qué sé yo, nosotros, por lo menos yo trabajo en el municipio, y en el momento que estuve prestando servicio ahí, bueno, después me cambiaron y bueno, ahora he pedido si me pueden volver, pero no he tenido resultado. Pero sí veía a la profe que estuvo en la Feria del Libro. Y sí, me encantaría ahora volver y poder implementar, o sea, lo que he aprendido desde el curso, o sea, de cada profesor, las ideas de otras bibliotecas, como han trabajado para que vuelva el socio, todo, o sea. Pero acá tenemos una biblioteca que está linda, tiene 2 salas, tiene sala de computación, sala de lectores, pero sí, o sea, como que falta mucho trabajar esa parte, para que la gente vuelva. Por ahí por ahí lo que más cuesta es la adolescencia, pero yo creo que con trabajos que he podido ver que hacen en otras bibliotecas estaría bueno, como el taller literario o esas cosas, por ahí está bueno. Yo una vez había propuesto también de hacer, porque justo donde tenemos la biblioteca, al frente está la plaza, qué sé yo, de pasar algunos libros a la plaza, como para que la gente empiece a leer o a mirar, y que así vayan
de a poquito a la biblioteca nuevamente. No prendo mi cámara porque el internet es medio malito. Está bien, no hay problema, Sara. Lo importante es que podamos conversar y contar estas experiencias que por ahí pueden servirle a otro para aplicar o para saber cómo es el contexto, o por ahí para que alguien pueda decirte, mira, podés hacer esto que a mí me da resultado. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo y lo vengo haciendo lo de la bici de Bárbara porque me pareció fantástica. Y Sí, sí, veía eso, sí, re lindo. La porque la escuchaba y quiero, la Bárbara la estaba quiero para mí la copadísima. bici, con los Sí, libros, con todos los libros, Bárbara. una genia, Bárbara. Sí, acá es lindo el lugar, todo, pero eso falta mucho por ahí. Por ahí como trabajar, en el tiempo que estuve hace 4 años atrás, más o menos estuve como 1 año y algo en la biblioteca, y sí había hablado con los maestros de la escuela primaria, porque todavía no había secundario acá, hace 4 años que recién se inició un secundario, y bueno, con ellos habíamos acordado de, qué sé yo, de un práctico, como para empezar a activar. Bueno, hubo un docente que fue a la biblioteca, o qué libros habían, como para hacer un práctico, como para usar ese material. Y bueno, y dejarlo en la biblioteca, decir al chico, bueno, podés pasar por la biblioteca. Y estuvo bueno, pero justo después los docentes se jubilaron y como que se vino abajo la expectativa. Claro, viste, bueno, eso también es parte de la personalización de las instituciones, todo. O sea, la cuestión es poder ir renovando ese público con el que se hace la articulación, entonces poder tener el contacto con todos los y todas las docentes es importante para darle continuidad después a las actividades. No solamente la personalización dentro de Claro. la institución nuestra, sino también con quienes nosotros articulamos. Laura, ¿ibas a agregar algo? Perdón. No, pensando en esto de trabajar con adolescentes, que ya de por sí es difícil trabajar con ellos porque sus intereses son muy particulares y son también en función a los momentos que están viviendo. Pensaba en lo que decía Sara, en la necesidad de reorganizarse y rearmar esa red interna de apoyatura y hacer primero un estudio de usuarios, un estudio de adolescentes, aprovechando que hay una relación con el CEPEM. Entonces, a partir de ahí y tomar algunas referentes que sean notorios como para ir movilizando y desde a poco, desde sus intereses, a cualquier tipo de actividad dentro de la biblioteca. Entonces, por allí vamos a ver otros resultados. El hecho de poder buscar otros referentes en la comunidad, referentes positivos, tal de que nos sirva a nosotros para poder accionar en alguna actividad. Sí, es cierto, los adolescentes por allí no responden en su mayoría a las propuestas porque no, para ser sinceros, nuestras propuestas por una cuestión etaria, por una cuestión de intereses, no son atractivas para ellos. Entonces, la necesidad de buscar otros y trabajar esta red, que es lo que hace mención en la última de las teorías, empezar a trabajar desde abajo, no necesariamente tiene que ser con la estructura de la biblioteca en sí, pero sí trabajar como una red que haga la base, digamos, del trabajo institucional de la biblioteca. ¿Se entiende lo que digo? Buscar entonces otros recursos humanos que nos permitan tener otro tipo de acciones. Esto de salir afuera de la biblioteca. Pasa también que dentro de las escuelas secundarias, que estamos justamente hablando de los adolescentes, también hay bibliotecas. Entonces es como que si les dan un trabajo o algo, es como que no lo buscan ahí mismo, o los mismos profes les hacen los trabajos para que descarguen en PDF. Eso también es como medio... Y Sí, para creo que traerlo es mucho lo que decíamos la otra vez que escuchaba con mis compañeras, que decían las mangas que piden mucho, pero también es por decir una parte. Tampoco es que hay
ahora es como que el profe también está acostumbrado les da el PDF y listo, lo descargan y bueno, pero también estamos por si yo la otra vez decía, conseguir un librito que un chico no tiene o no tiene internet, la biblioteca está y bueno, eso también Sí, las Débora, pero profesoras. ¿sabés qué? Creo que ahí hay una cuestión que vos no vas a suplir lo que, o sea, no vas a hacer lo mismo que hace la biblioteca escolar, pero sí es interesante tener el vínculo para saber por dónde va y qué le falta, y ahí es donde podés llegar a entrar. ¿Qué le falta hoy quizás a la biblioteca escolar? Esto del manga, por ejemplo, de un género, pero también puede ser el espacio, porque vos acordate que por cercanías, ¿sí? Quizás, o por lejanías, por ahí no pueden acudir a la biblioteca a hacer ciertas actividades en la escuela porque le queda lejos, porque se tiene que tomar un colectivo y quizás vos estás más cerca. Entonces, poder tener ese vínculo también es una pata importante que podés llegar a utilizar. Esto de vincularte con los docentes también depende de la localidad. No es lo mismo Barbarco, donde está... ¿dónde está? Se me perdió ahora. ¿Dónde está? Claudia, ¿dónde está? Barbarco está... Acá, Sara. ¿Dónde está Sara? Perdón. Sí sé dónde está Barbarco, sino dónde estabas vos, Sara, que me corriste de pantallita. Ahora la tengo acá a la derecha. Sara, ¿cómo puede vincularse ella en Barbarco con las características que tiene Barbarco a cómo podés vincularte vos, Débora, en Cutralcó con las características que vas a tener 8 escuelas, 8 secundarios? Entonces habrá que ver con cuáles. Yo creo que con todas podés llegar a vincularte, pero también entra a tallar cómo es el contexto. Recuerden que en un momento hablamos del contexto en el que nosotros estamos. No es lo mismo vos que tenés 2 EPET, Débora, una en Plaza y otra en Cutralcó. No es lo mismo Bárbara, que tiene 2 EPET también en Rincón, o un EPET y van a abrir otra. 2 EPET son, ¿no? Van a tener otra orientación, alguna. O lo que puede hacer Maricel en su localidad, o lo que pueden hacer en Neuquén Capital, que tenés más escuelas y más bibliotecas populares, ¿no? Para vincularse. Pero creo que esto de articular es fundamental. Poderse vincular es una pata importante para nuestros objetivos desde las populares. Hay mucha referencia también con los artistas plásticos, ahora con el tema de grafitis, y no el grafiti escrito con algún texto poético, sino desde el dibujo, también es un tema que a los estudiantes los cautiva. Hay algunos proyectos que se están presentando desde la legislatura que por allí también pueden, digamos, captar el interés del estudiante. O el tallado de maderas también es otra, bueno, es una cuestión de conocer a la comunidad y bueno, y saber cuáles son los intereses y bueno, y a partir de ahí poder generar estos proyectos. Bueno, chicas, chicos, vamos llegando al fin de la clase. ¿Alguna consulta que haya quedado? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Hola, Iván. Sí, Elizabeth. Iván, con respecto a lo que vos decías sobre, y lo que escuchaba de los compañeros, con respecto a lo que podemos lograr en las bibliotecas, y lo que decían de que estábamos tanto con del material manga, es una realidad. Los chicos hoy por hoy están volcados a esa lectura. En el caso nuestro, no teníamos de ese género y salimos a comprar con respecto con lo que nos han dado en la colonia y lo de provincia. Lo que sí trae a consecuencia que por ahí no conseguimos como hacer. Nosotros fuimos a conseguir Naruto, que es como para estar entre medio, entre los niños pequeños y los adolescentes, y no conseguimos los primeros textos. Arrancamos desde el 6 para adelante. Después
cuesta mucho el que se acerquen, en el caso nuestro, atraer nuevos socios. Eso es algo que no podemos, como algo que no hemos podido lograr en estos últimos tiempos. Comenzamos con tratar de ser más visible con las redes sociales y igualmente no damos. Nos salimos a mostrar ahora últimamente en el Día de las Bibliotecas, pero no, por lo menos yo no noto que haya habido un aumento de socios. Los socios que se acercan son como socios pasajeros. Vienen, necesitan un material que piden en la escuela, que en realidad son juveniles o novelas, que se leen en el momento que lo solicita el docente, vienen, retiran el libro y después no los volvemos a ver. Y en la biblioteca tenemos activos, pero muy pocos. Eso es algo que tenemos para el año que viene, ver cómo captamos más socios y que se queden y que sigan siendo activos. Así que ahí Gracias. no somos tan eficientes. Bueno, o sea, yo creo que esto es dinámico y siempre hay que volver a hacer y establecer estos objetivos y ver qué es lo que estamos haciendo que no nos da resultado y hay que ajustarlo, pero bueno, puede ser que haya también un parámetro que sea común denominador a todas las bibliotecas de un lugar. Bueno, es para una charla larga entre comisiones directivas, ¿no? que están viendo que están observando socialmente en sus comunidades. Pero bueno, la cuestión es buscar la posibilidad de tener el manga como un recurso más. No es el único, seguro, habrán otros, y ir poniéndolos a disposición. Creo que el mostrarse en las redes es bueno, es interesante, ayuda, pero también hay que ver cómo se llega y a través de qué redes, porque no todas las redes son para los mismos públicos. Acá recién preguntaba en el chat, Delia, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para realizar los trabajos? 20 días tienen. Si entran en la plataforma van a ver la fecha límite que tienen. Hasta diciembre hay plazos para irlos haciendo, así que no se preocupen por eso, y si no me escriben si necesitan mayor plazo. Hay algunos que ya lo enviaron por mensaje de WhatsApp, pues no pueden acceder a la plataforma. Así que en eso no hay problema. Así que, Iván, sí, Roberto. te hago una consulta con respecto al trabajo. Cuando hablas de medio ambiente, contexto, ¿a qué te referís para poderlo contestar desde el punto de vista del trabajo de las organizaciones? Cuando vos te referís a la organización, o cuando te referís a estos 5 principios que hay que hacer de las escuelas. No, de la organización. Cuando nos pedí en el trabajo, sí, por ejemplo, las características. Dentro de las características está medio ambiente. Medio ambiente o contexto es el entorno donde yo estoy ubicado. Es eso, el medio ambiente externo o el contexto. ¿Qué tendría que contestar, por ejemplo? Por ejemplo, vos un carácter que te favorece de tu medio ambiente externo o contexto es que el estar ubicada tu biblioteca en la provincia del Neuquén, tenés el beneficio que si estás al día de que te entreguen el subsidio. Eso es una ventaja que vos tenés, por ejemplo, del contexto. Una ventaja también, ¿y por qué es una ventaja? Porque va a influenciar en tu biblioteca, porque al tener ese recurso podés hacer otras inversiones. Es un dinero con el que vos no contás. Recuerden algo, que la biblioteca se mantiene con el aporte de las cuotas sociales. Ese es el ingreso principal de nuestra institución. Después, el resto viene por añadidura, pero no es el ingreso principal. El principal es la cuota. Entonces, Roberto, por ejemplo, tu medio ambiente externo, en este caso sería estar ubicada en Neuquén, ese contexto, hace que vos recibas
un subsidio más, que es el de bibliotecas populares, o una compra de libros que te manda bibliotecas populares. Eso sería. O puede ser también que estés exento de pagar, no sé, ingresos brutos. ¿Se entiende, Roberto? Sí, se entiende. Igual, yo estoy en una biblioteca que es municipal. Bien. Es pública municipal. Bien. Ahí, a ver. Más complejo, pero una cuestión, una ventaja. ¿No cobran cuota social en tu biblioteca, Roberto? Sí, se cobra una pequeña ¿Cobra también? cuota. Una pequeña cuota. Sí. Pero una ventaja que tenés del medio ambiente externo tuyo puede ser que tengas mayor afluencia de socios, mayor afluencia de usuarios, porque esa cuota es menor. Justamente por eso, podés tener esa cuestión de que vengan más a tu biblioteca, que tengas más socios. Podría ser. Bien, ¿sí? Bien. Sí, se entiende, se entiende. Y aparte Bien. también suma Sí. la ubicación donde está la biblioteca. También. Ejemplo, ¿Dónde estás vos, Roberto? En pleno centro de la ciudad de Plotier. Ah, bien. ¿Cuál es esa biblioteca? ¿La 30 de octubre? 30 de octubre, sí. Ah, bien. Sí, sí. Claro, bueno, tiene otras ventajas. Totalmente. Ah, bien. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos veremos el próximo lunes 29, ¿no? Sí. 29. Laura, estás muteada. Si estás hablando, estás silenciada. Perdón, martes 29. Lunes 28. Lunes 28. Sí. Sí, tal cual. Claro, Porque cierto que ayer fue feriado. El 29 es mi cumpleaños, por eso sé. Ah, bien, entonces hay que ver, hay que traer. Hay que comer ñoquis, hay que comer ñoquis. Y traer para brindar a la clase. Ah, qué buena idea. Bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Es raro decir el martes, buen fin de semana, pero bueno, no nos vemos. Claro, muy bien, tal cual. Bueno, hasta el lunes entonces, que anden bien, cualquier cosa me escriben, ¿sí? A disposición, a mí o a Laura, no hay problema. Bueno, genial. Buenas tardes.